Bienvenidos nuevamente a este otro video de Comenzando con Tecla Structures. Y bueno, en el video anterior vimos cómo colocar algunas conexiones de acero, vimos conexiones de viga a columna, también conexiones de viga a viga, e hicimos el ejemplo de una placa base. Pero ahora vamos a ver cómo funcionan los componentes para el concreto. Prácticamente funcionan igual en la parte de que son paramétricos y los podemos encontrar en el menú lateral en el botón de aplicaciones y componentes. Si nosotros abrimos o creamos una estructura con el ambiente de acero, pues bueno, se entiende que el edificio va a estar basado en una estructura de acero. Su principal es el acero. Entonces, si nosotros queremos ver los componentes del concreto, hay que ponerle que nos muestre los ítems ocultos en este botón de aquí y ya vamos a tener más componentes. ¿Esto por qué sucede? Pues bueno, realmente cuando vamos a hacer un proyecto lo que tratamos de hacer es que esté más limpio tecla, que tengamos menos opciones y que sea más fácil identificar las que necesitamos de acuerdo al tipo de proyecto. Como este proyecto lo hicimos pensando en una estructura de acero, tenía ocultos estos componentes. Sin embargo, los podemos utilizar en cualquier momento. Aquí vemos que tenemos, por ejemplo, colado en sitio, en el cual tenemos, por ejemplo, componentes de refuerzo. Aquí vienen acero de refuerzo en vigas, en ménsulas, en columnas, en paneles, en huecos, escaleras, y así tenemos diferentes tipos de componentes, como por ejemplo para modelado, por ejemplo si queremos modelar algún embebido, hacer el corte en alguna esquina de muros, entonces colocar la ménsula, no tanto la acero de refuerzo, sino la ménsula, y así tenemos mucho más componentes. Hay de colado en sitio, hay también de ingeniería, de precolado. Si nos vamos a precolado, por ejemplo, tenemos para el modelado algunos componentes que se repiten, por supuesto, en el colado en sitio, y algunos que sí son enfocados al colado prefabricado. Muy bien, entonces vamos a colocar un componente. Para eso me voy a acercar a esta parte de aquí y me voy a ir a Casting Place. En este caso yo tengo acero de refuerzo. ¿Y qué es lo que yo quiero colocar? Quiero colocar el acero de refuerzo a una zapata aislada. Zapata aislada, pues bueno, en inglés es pad footing, y aquí la podemos encontrar. ¿Cómo funciona? De la misma manera. Si yo le hago doble clic, voy a ver el menú de este componente y me va a decir de color azul lo que ya debe de estar modelado para que funcione. En este caso me dice ya debe estar modelada tu zapata, y de color amarillo lo que me agregaría, es decir, me agregaría el acero de refuerzo. Entonces un solo clic activa el componente, le hago clic a mi zapata aislada y vamos a ver que en cuestión de segundos también me va a colocar el acero de refuerzo. Una vez que tengo el acero de refuerzo, yo lo puedo parametrizar, le puedo cambiar algunas variables, también le hago doble clic y vamos a ver que por ejemplo en las barras primarias tengo barras primarias son en un sentido y secundarias en otro. Por ejemplo, en las barras primarias yo tengo una longitud de gancho de 0, voy a ponerle por ejemplo 200 y vamos a ver que se van a doblar 200 en un sentido. Yo podría ponerle 400 en el otro, por ejemplo, y vamos a ver que ya tenemos los dos ganchos. Entonces voy a ponerle 400, 400, barras secundarias sería lo mismo en el otro sentido, 400 y 400, y vamos viendo cómo se va modificando el componente de acuerdo a nuestras necesidades. Asimismo tenemos por ejemplo la separación, los recubrimientos, pero en el caso de la separación estamos hablando de las barras primarias, que eran las que primero tuvieron gancho. Aquí traigo una separación de 300. Yo le puedo decir que sea a cada 200, por ejemplo, modifico, y lo que hace es de que se ponen a 200, pero la última barra la ajusta para cumplir con el recubrimiento. Otra opción es poner espaciamientos iguales, por ejemplo, por número de varillas. Entonces, si yo quiero que sea un número de varillas específico, vamos a suponer que sean 8, entonces va a ser una distribución igual, tomando en cuenta que son 8 varillas. ¿Okay? Entonces así es como podemos ir generando esto. De igual manera tenemos más componentes. Por ejemplo, esto es una zapata corrida. Si nosotros tenemos dudas o queremos recordar, un tip que puede funcionar es las zapatas de concreto. Vemos que tenemos pad footing, que es zapata aislada, strip footing, que es zapata corrida. Entonces si buscamos aquí strip, vamos a encontrar el componente de zapata corrida. Le hago clic a mi zapata corrida, vamos a ver que también coloca el acero de refuerzo y funciona igual. Yo le hago doble clic,
veíamos que ya tenía que estar modelada la zapata corrida por el color azul, amarillo lo que me está agregando, y puedo cambiarle aquí por ejemplo las barras principales. Ahorita traigo 2 en la parte superior, 2 en la parte inferior y traigo una y una en la parte lateral, pero el diámetro de mi varilla es 0, quiere decir que no va a poner ninguna. Entonces si yo quisiera una barra lateral, por ejemplo por aquí, le pongo alguna, voy a poner una número 4 también, una A615-60, por ejemplo el grado del acero, voy a poner una varilla número 4, simplemente le hago doble clic, le hago un clic, perdón, y luego OK, y voy a poner lo mismo acá. Realmente yo puedo copiar el texto número 4 y lo pego aquí, y voy a ponerle aquí modificar. Vamos a ver que ya tengo barras laterales, aquí las tenemos, y así podemos ir cambiando nuestras barras principales longitudinales. Ok, si nos vamos a la parte de los estribos, tenemos aquí el tipo de estribo, en este caso trae ganchos de 135 grados, podría ser por ejemplo un estribo tipo U, a lo mejor uno que tenga un doblez, entonces vamos a modificar aquí, o simplemente pues bueno, lo voy a regresar al de 135 grados. También tenemos la separación entre estribos. Aquí vemos que tenemos diferentes opciones. Una es por ejemplo un espacio exacto donde yo puedo poner exactamente va a estar a 305, pero realmente en una zapata corrida se recomienda que sea flexible al final. Ponemos varillas a cada por ejemplo 300 y al final las últimas se ajustan. Entonces voy a ponerle aquí una separación por ejemplo de 100, voy a exagerar yo sé, voy a ponerle 100 y vamos a ver que ya tenemos separaciones a cada 100. Voy a cambiarlo a 250 y ya tenemos ahí los estribos a 250. Entonces realmente los componentes son muy sencillos de utilizar. Vemos cómo los vamos teniendo. Ahora, otro tipo de componentes. No solo hay componentes de acero de refuerzo, hay también de conexiones en el concreto. ¿Cómo se conecta esto? Pues bueno, el concreto realmente llega hasta aquí. ¿Cómo se utilizamos? Por ejemplo, hay uno que se llama Fit y aparece este CIP Fitting, que significa Cast in Place, colado en sitio. Entonces ajuste del colado en sitio. ¿Qué me pide este? Me pide que ya estén modelados los elementos. Vemos que aparece como si fuera un elemento de acero, sin embargo sí funciona. Entonces es primero clic al elemento principal, después clic al elemento secundario y vamos a ver cómo la zapata corrida ya llega exactamente hasta donde termina la zapata aislada. Si vemos aquí las varillas están sobresaliendo, las de mi zapata corrida, y esto pues yo lo podría controlar. Si yo me voy de nuevo al armado, aquí tengo las barras principales, pero acá tengo cuántos salen. Por ejemplo, ahorita están saliendo 25 las varillas y yo puedo cambiar esa distancia. Entonces, en este caso, si yo quisiera ajustarlo, simplemente lo cambio ahí y listo, voy teniendo ya todas mis varillas. En el caso de las columnas, igual yo puedo buscar acero de refuerzo, por ejemplo, Cast in Place, refuerzo, columnas, y vamos a utilizar esta, la 83. Es muy común, entonces le hago clic a mi columna y vemos cómo me está colocando todo el acero de refuerzo. Funciona igual, yo le hago doble clic. ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno, en este caso, nada más para mencionar, tecla a las varillas principales le llama a las que están en las esquinas. Estas son las main bars. Entonces mi main bar es número 8 y yo te estoy diciendo que tengo nada más que indicar una y todas las demás son iguales. Si yo pongo por ejemplo esto, tengo que indicar dos y las dos de abajo van a ser iguales a las dos de arriba. O en este caso las cuatro serían distintas. Lo más común, obviamente puede cambiar, es que una sea igual a las otras tres. En el caso de las esquinas, si queremos varillas laterales, estas se llaman sidebars en tecla, y vamos a decir que yo quisiera tres varillas laterales, o voy a poner bueno, sí, 3 y aquí también voy a poner 3. Entonces voy a ponerle aquí modificar y vemos que me está poniendo tres varillas laterales. Ahora las está poniendo juntas, las está poniendo del lado de la esquina. Aquí hay que ponerle que estén centradas utilizando este símbolo y ya vamos a ver que nos está centrando las varillas laterales. Entonces de igual manera vamos a tener la parte de los estribos. Aquí vemos cómo se está viendo todo el armado. Vemos aquí el armado de la columna y en el caso de los estribos, pues bueno,
estos se llaman stirrups. Podemos poner por ejemplo el de 135. Utilizo este para los ejemplos para que se alcance a apreciar qué es lo que está cambiando. Aquí vemos que se está poniendo el estribo, el gancho. Y en este caso tenemos más elementos. Estos los podemos encontrar en esta pestaña y podemos decidir cuáles queremos, cuáles no. Por ejemplo, nada más quiero en un sentido, no quiero en el otro, o quiero en los dos sentidos. Aquí está. También el tipo de armado que voy a tener. Por ejemplo, yo puedo tener este tipo de armado. Voy a modificar aquí. Voy a poner, perdón, este tipo de armado de aquí. Modifico. Y vemos que se está colocando un estribo que está rodeando estas varillas tal cual. Toditas. Y las que no, pues bueno, simplemente le está poniendo una grapa normal. ¿Okay? Entonces vamos modificando así de esa manera nuestros armados. Tanto los intermedios, los estribos, las varillas laterales, las varillas principales, y vamos ya teniendo todo nuestro acero de refuerzo. Si nosotros quisiéramos colocar el mismo acero de refuerzo a las otras columnas, pues bueno, esto le puedo dar doble clic, le pongo aplicar y las próximas columnas van a tener este acero de refuerzo. Aquí simplemente me voy a ir a la parte de ends. Están las varillas sobresaliendo. Voy a cambiar esta vista. Están sobresaliendo. Bueno, pues voy a meterlas. Voy a poner que estén menos 25, es decir, que se metan hacia la columna. Entonces voy a ponerle aquí y voy a ponerle modificar. Okay, vemos que ya está metiendo el acero de refuerzo. Y lo que puedo hacer yo también aquí es de que las que están en la parte inferior tengan un doblez. Okay, no lo voy a poner, voy a ponerle aquí aplicar OK. Y ahora sí, si pongo el acero de refuerzo a las demás columnas van a tener el mismo armado. Okay, en este caso no le puse aplicar. Una vez que había puesto las longitudes voy a ponerle aplicar nuevamente. Y una vez que le puse aplicar voy a borrar este acero de refuerzo y lo voy a volver a colocar. Vemos que ahora sí lo está colocando con la limitación de la parte superior. Aquí está. Tenemos ya también el acero de refuerzo en las zapatas aisladas. Este también lo puedo copiar especial a otro objeto, objeto original y objeto secundario. Entonces puedo copiar el acero de refuerzo. Vemos que se ajusta a la geometría. Aquí se puso así. Aquí se pondría de esta manera. Tenemos más ejemplo. Aquí los ganchos pues sobresalen por el tamaño de la zapata. Y en el caso de las traves, pues bueno, también podemos encontrar diferentes aceros de refuerzo. Aquí está el acero de refuerzo en vigas. Le hago clic y vemos que funciona exactamente igual. Tenemos las varillas principales, que son las que están longitudinales, y también tenemos el espaciamiento de los estribos. En el caso de las conexiones, pues bueno, uno es el acero de refuerzo y otro es la conexión. Suponiendo que quisiéramos una ménsula corbel, aquí viene una conexión de ménsula en la cual me dice que ya tengo que tener mi columna, ya tengo que tener mi viga, vemos de color azul, y de color amarillo agregaría la ménsula. Entonces columna, viga, y me está colocando la ménsula. Yo quiero el acero de refuerzo en la ménsula, pues bueno, aquí viene este, donde selecciono mi columna, después mi ménsula y botón medio del mouse. ¿Okay? Entonces vemos cómo vamos colocando todo el acero de refuerzo, vigas, columnas, igual los muros. Yo puedo tener muros, aquí se recomienda mucho como si fuera un armado de losa. Aquí lo puedo tener, se lo coloco a mi muro y pues simplemente voy a tener dos lechos. Es como si fuera una losa y aquí tengo ya el acero de refuerzo en mi muro. Entonces de esta manera nosotros podemos colocar el acero de refuerzo en traves, en columnas, en muros, en zapatas, y en el video anterior vimos cómo conectar nuestro modelo. Entonces de esta manera vamos generando el modelo 100% para poderlo fabricar y construir.